Estamos en Segunda de Crónicas 29, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar lo que iniciamos hace un par de días en el versículo 17 que dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Aquí tenemos cuando la puerta se abrió en el 9:11. En la historia milerita corresponde al primer día del primer mes, es decir, el 19 de abril. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, allí tenemos cómo se desglosa en 8 y 8. Y si vamos a Levítico capítulo 8, yo revisé desde el 8 hasta el 10 cuando estuve desarrollando este argumento, pero vamos al 8 donde habla de la purificación de los sacerdotes. Y esto es parte del estudio de la palabra octavo. No es 8, sino octavo. Vamos a leer Levítico, capítulo 8. No lo vamos a leer todo, pero será del 1 al 10. Del 1 al 10. 10 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí quiero argumentar lo siguiente, que esa congregación a la puerta del tabernáculo de reunión la encontramos en Primeros Escritos, el capítulo que se llama El fin de los 2300 días, y allí encontramos 2 grupos de adoradores que están postrados, y Jesús está a punto de pasar del lugar santo al Santísimo el 22 de octubre de 1844, pero todos se reúnen a la puerta del templo, allí es donde están. Y lo que estoy diciendo es que en Primeros Escritos se enfatizan 2 grupos. Y estoy diciendo que enfatiza la purificación de los sacerdotes en nuestra historia, y eso sucede durante los 8 días simbólicos que van desde el 9:11 hasta el clamor de medianoche, pero a nivel fractal, desde el 9:11 hasta la medianoche. Sigamos leyendo. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua, y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto. Vistióle después el manto, y puso sobre él el ephod, y ciñólo con el cinto del ephod, y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional, y en él puso el Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué decía en esa plancha de oro? Santidad a Jehová. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Bien, queda claro que no estoy tratando de negar que la purificación abarca todo lo demás que se describe allí, que hay cosas allí que necesitamos entender, no estoy negando eso, pero tampoco puedo saber hacia dónde nos llevará todo esto, solo estoy tratando de considerar un punto aquí.
Ahora vamos a leer los versículos del 30 al 36. and read verses 30 to 36. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué significa santificar? Purificar, apartar, hacer algo santo. Este es un proceso de purificación que los está haciendo santos. Continúa la lectura. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. ¿Qué significa expiación? Atonement, at one man, en un hombre. Solo dividan las palabras en sus partes, at one man, que significa en un solo hombre, la combinación de la divinidad y la humanidad. El día de la expiación es cuando se reconcilian, llegan a ser uno con Dios. Okay, so he's making an atonement for them in these 7 days. They're one with God. Go ahead. Pero ¿cuál es realmente su significado? ¿Cuál es realmente su significado de expiación, atonement? Quizás sea cubrir. Cubrir, ¿y eso qué puede significar? Perdonar, limpiar, purgar. Por eso cuando vemos la palabra purgar en la Biblia, generalmente se usa como expiar, pero ¿cómo es que cubre? ¿A través de su justicia? No. Él no va a cubrir el pecado. No significa que Él nos da sus vestiduras para cubrir nuestros pecados solamente. Su sangre cubre los pecados que están en los libros, los borra con su sangre. Así lo podemos ver. Nos saltamos el versículo 11 y ahí hace la conexión con los 7 tiempos de los 7 días. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió al altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Esta es la expiación del tabernáculo, pero también lo conecta con los sacerdotes que permanecieron allí por 7 días. Así que los 7 tiempos se conectan con los sacerdotes. Muy bien, concluyamos la lectura. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ahora el capítulo 8, versículo 1. 8:1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aquí se hace una distinción entre los 7 días y el octavo. La consagración, la santificación y el proceso de purificación es terminado en el día 7º, y en el 8º día van a tener unas ofrendas. Leamos los versículos 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo.
Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Los siguientes 3 versículos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habla Jehová, diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué se estaba ilustrando allí? Sí, rebelión, pero ¿qué más? Juicio, 2 clases de adoradores. ¿Cuál fue el problema con Nadab y Abiú? Fuego extraño. Muy bien, eso fue el efecto, pero ¿cuál fue la causa? Alcohol. Y como lo dije antes, si buscamos cuando la hermana White habla de alcohol, nos repite todo el tiempo que el alcohol destruye nuestra capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre las prudentes y las fatuas. Así que el hecho de que actualmente algunos están diciendo que no podemos distinguir entre las fatuas y las prudentes es algo parecido a lo que le sucedió a Nadab y Abiú. En algún momento, los que dicen esto estuvieron tomando sorbos del vino de Babilonia, supongo, aunque no puedo saber exactamente dónde fue. Muy bien. Lo que la hermana Tania señaló ayer, y creo que es algo válido, en el capítulo 8 de Levítico tenemos la purificación de los sacerdotes. El capítulo 8, porque la purificación tomó 7 días, pero después vamos a Números capítulo 8. La purificación de los levitas, iniciando en el versículo 5. Y lo leí muy rápido y no pude ver ninguna referencia al 7º y 8º aquí. Pero no importa, porque tenemos Segunda de Crónicas capítulo 29 como un punto de referencia. Leamos desde el 5 hasta el 10 para iniciar. Y ya veremos si avanzamos más. Mejor lo vamos a leer todo, iniciando en el 5. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Pueden verlo, Números 8 nos habla de la purificación de los levitas, Levítico 8 de la purificación de los sacerdotes. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un ovillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Continuamos la lectura, versículo 11. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Aquí está señalando que los levitas serán una ofrenda para el Señor. Los dos
Los dos, tanto los sacerdotes como los levitas, serán una ofrenda, serán como la ofrenda mecida. De hecho, así aparece en las notas marginales de mi Biblia, como ofrenda mecida y en la concordancia Strong. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Entonces, ¿pudieron notar lo que se establece en los últimos 2 versículos que se leyeron? Que el Señor tomó a los levitas como una ofrenda de las primicias, pero ese no era el plan original. Deberían ser los primeros primogénitos de cada tribu. Pero, ¿por qué razón el Señor decidió tomar a los levitas en su lugar? Por la apostasía del becerro de oro. Los levitas se mantuvieron fieles en esa crisis y los otros no. ¿Cuánta gente murió en aquella ocasión? 3,000. 3,000 murieron en el primer Pentecostés y 3,000 se convirtieron en el Pentecostés de los discípulos. Entonces, esta es la purificación de los levitas. Y en Malaquías, capítulo 3, donde dice que el Señor vendrá súbitamente a su templo, ¿a quiénes viene a limpiar? A los hijos de Leví. ¿Por qué no dice que viene a limpiar a las 12 tribus? ¿Sí se entiende qué quiero decir con esto? Si aquí estamos hablando del fin del mundo, yo entiendo que Malaquías 3 habla de los levitas en un sentido genérico. Este es el proceso de purificación tanto de los sacerdotes como de los levitas, y a los dos se los puede llamar levitas a cierto nivel, pero Malaquías está describiendo el levantamiento de la iglesia triunfante que va a traer otro grupo, a los netineos. Pero primero, no puedes entrar en la cosecha. La regla en general es que antes se debe hacer la ofrenda de las primicias antes de entrar a la cosecha. Esta es la lógica por la que creemos que en la medianoche termina la prueba para los sacerdotes en todo el mundo, y lo mismo para los levitas en el clamor de medianoche. Pero en la ley dominical de los Estados Unidos, la prueba termina para los netineos solo en ese territorio de los Estados Unidos. Después todos los países del mundo seguirán su ejemplo, pero en cada país del mundo habrá sacerdotes y levitas ya preparados, porque primero deben traerse las ofrendas de las primicias antes de que se comience a levantar la cosecha, y los netineos son la cosecha. Es correcto, son los netineos. Si revisamos la medianoche en la línea de Moisés, desde la primera vez que se menciona en el Éxodo antes de la medianoche, o antes del momento en que debían sacrificar al cordero, primero debían separarse de los egipcios. Pero hubo familias egipcias que les pidieron a los israelitas que les permitieran refugiarse en sus casas. Ellos aceptaron, y los egipcios les prometieron que estarían con ellos si todo salía bien. Así que allí ya se ve un sellamiento para los israelitas y los egipcios que se refugiaron en sus casas. ¿Podría decirse que esos egipcios representan a los netineos en la historia de Moisés? Sí, ellos deben ser los obreros de la hora 11ª. Pero también ellos fueron la principal causa de problemas durante el Éxodo, porque se habían mezclado.
Pero sí, así lo entiendo también. Muy bien, continuemos, desde el versículo 18 hasta el final. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. ¿Dónde están los sacerdotes cuando son purificados? ¿Y dónde están los levitas cuando son purificados? También, porque allí dice delante de. Los sacerdotes estaban delante de la puerta del tabernáculo, ¿y los levitas? Ellos se reunieron delante de Aarón, Números 8:22. Era como una especie de sumisión. No sé si esa sea la palabra correcta. Sí, pero tanto Aarón como sus hijos fueron apartados por Moisés. Pero aquí en el versículo 10 dice, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Así que vemos una consagración que se hace por dos personas diferentes. Aarón y sus hijos fueron consagrados por Moisés, y en el caso de los levitas fue la congregación que puso sus manos sobre ellos. ¿Qué significará eso? No lo sé. En este momento no tengo idea. Vamos a continuar con la lectura. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán como sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Muy bien, pero ¿qué nos dice esto? ¿Qué en cuanto a sus edades? ¿Qué nos dicen esos números? 25 y 50. ¿Dónde colocamos el 50? En el Pentecostés. Bien, pero ¿dónde lo colocamos en nuestra línea? En la ley dominical. Hay un 50 en el Pentecostés y el Pentecostés corresponde a la ley dominical. Entonces ellos van a servir hasta la ley dominical o quizá un poco después. Entonces, ¿cuándo inician en su servicio? Me responden a la medianoche, pero en la terminología de este capítulo sería 25. Entonces, de 25 a 50 está ilustrando su historia. ¿Podemos colocar el 25 en el clamor de medianoche? Lo hacemos en fractal. Estamos viendo 8 días, desde el 9:11 hasta el clamor de medianoche para los sacerdotes. También 8 días desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical para los levitas. Y todo eso lo vamos a respaldar después. Pero, ¿tenemos una justificación para ver un 25 en el clamor de medianoche? ¿O en la medianoche? Cualquiera de las dos formas. ¿Cuál es? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos colocar un 25 en el clamor de medianoche?
Perdón. Está bien. Ahora, con tal de que entendamos, si estamos colocando el 25 en el clamor de medianoche en este cuadro mayor, hay una ley dominical en el clamor de medianoche, así que hay una clase de personas que se postrarán. Pero ¿cuándo establecen su carácter para hacer eso en el hito anterior, que sería la medianoche? Allí ya habrán formado su carácter para postrarse al sol, pero son 25 de ellos. Esos 25 cubren desde el comienzo hasta el final, así que tienes un 25 en el clamor de medianoche que se extiende hasta la ley dominical, que es 50. Así que eso se puede ver si están dispuestos a verlo. Está bien, hermana Tania. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas y pueden ver la relación allí. La relación profética es que volvamos a Segunda de Crónicas 29, versículo 17. 8 días para los sacerdotes para que fueran purificados y 8 días para los levitas en que serían también purificados. Los sacerdotes lo estarán haciendo al lado de la puerta del tabernáculo. Los levitas lo estarán haciendo al lado de los sacerdotes. Así que tenemos esto. Esperen. Hay otros 120 que no hemos mirado. Probablemente más de uno. Bien, creo que ya los miramos todos. Creo que ya los vimos todos. Entonces leamos el versículo 17 hasta donde van a enviar el mandamiento para el llamado para venir a Jerusalén. Es en el capítulo 30. Bien. Entonces, desde el capítulo 29 está hablando de la preparación del templo para la Pascua, pero toma 16 días, por tanto no está preparado. Entonces vayamos al capítulo 30 y leamos hasta el versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 1 al 6. Aquí es donde vamos a colocar a la hermana Browen en el centro, porque me estoy acordando que esa fue una tarea que ella hizo hace algún tiempo. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Dice que tuvo un consejo para celebrarlo así. Alguien entendió que no había problema, que estaba correcto, porque entonces no la podía celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan. Aquí hay un símbolo, Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Muy bien.
Entonces, ¿de dónde salieron con la idea de que estaba bien de que tuvieran una segunda Pascua? En primer lugar, y después podemos dejar que la hermana nos presente la idea de Berseba y Dan. Números 9. Números 9. Inmediatamente después de que son purificados los levitas. Muy bien. Entonces leamos. Creo que hay mucho en Números 9 que tenemos que ubicar, así que leámoslo todo. 5 versículos cada uno. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Hermana, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que eso significa? Sí, cuando tocabas un cuerpo muerto tenías que purificarte. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. 7 días, así es que si lo tocabas eras inmundo por un periodo de tiempo, y evidentemente tocaron un cuerpo. ¿Cuántas personas estaban? ¿Cuál es el significado de tocarlo? El significado de tocarlo es 1843. Bienaventurados los que lo tocaren, pero al 8º día estaban limpios. Solo estoy diciendo que 7 días no estás limpio sino hasta el 8º. Está bien, sí es verdad. Creí que iban a decir otra cosa, así que no podían hacer la Pascua. Me refiero a que no podían celebrar la Pascua. Continúe, por favor. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: Esperad y oiré lo que ordene Jehová acerca de vosotros. La razón por la que hay que tomar nota de esto es porque esto fue una conducción providencial. El Señor no le había dicho a Moisés de antemano que había un tiempo en el que podía tener una segunda Pascua. Esta fue una conducción providencial y va a relacionarse acá con Segunda de Crónicas 29, la historia que estamos leyendo acerca de Ezequías, pero eso se conectará con Ruth, que a su vez se conectará con Esther, que se relaciona con el esposo de Esther. Y eso se relaciona con los 7 truenos en esa historia del esposo de Esther. Me refiero a que las conexiones de aquí que están relacionadas con esta circunstancia providencial son bastante profundas para lo que nosotros estábamos siendo llevados a entender. Así que vale la pena notar que es aquí donde sucede eso. Aquí se abre una puerta de un estudio que no ha finalizado. Eso es lo que quiero decir. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿Quién está de viaje lejos a lo que se está refiriendo aquí?
Sí, Ruth y Noemí es una historia de un viaje lejano. Solo puede ser esas dos razones, si estás de viaje o si tocas un cuerpo muerto. Está bien, sigamos adelante, los próximos 5. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Uno más. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Ahora aquí está una nueva pieza de luz que presenta al Señor y se convierte en un punto donde estos personajes que andan en la oscuridad aquí, cuando estaban aquí, el concepto erróneo de este pasaje comenzó a ser promovido. Y aunque se silenció aquí, fuimos llevados a creer que todos éramos de la misma opinión. Tan pronto se retiró el hermano de aquí, esto surgió de nuevo. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia. Esa apariencia es maré de fuego hasta la mañana. Y ahora he visto algo. Ahora he visto algo de esto antes y no estoy preparado para decir nada acerca de ello, pero el hermano Dwayne me estaba diciendo el sábado en la tarde, justo antes del almuerzo, que él ha estado investigando en los escritos de los pioneros y ellos creían y enseñaban, creo que ya encontró 6 referencias, que la columna de fuego era un símbolo del clamor de medianoche. Así lo entendieron los pioneros. Así que cuando estamos viendo esta columna de fuego que se presenta aquí, solo recuerda que en el entendimiento pionero, esta es la luz que se estableció. La columna de fuego que se estableció en el principio de la historia hebrea cuando salieron de Egipto y los guiaría por todo el camino hasta Jericó, el cual es el 7º sello. Es la historia de la segunda venida de Jesús. Sí, lo mismo. La columna de fuego dependiendo si era de día o de noche. Sí, ella lo señaló, es maré. Pero también están diciendo que es. Los pioneros entendieron que era la luz del clamor de medianoche para el antiguo Israel. Adelante. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche se levantaba, entonces partían,
o si 2 días o 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho a Moisés. Siempre he dicho, me pueden corregir sobre esto, pero no creo que lo hagan. Esto es bastante redundante. Pero el Señor no repite cosas que no son de menor consecuencia. Correcto. Él realmente está tratando de establecer que cuando la columna o la nube está detenida, te quedas en tu tienda, pero cuando se mueve, te mueve. Por alguna razón, Él realmente está estableciendo esto en su lugar. Pero en Números 9 encontramos la justificación para una segunda Pascua. Y tenemos el aumento de luz acerca de este movimiento de la columna de fuego y de la nube. Así que si regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, ahora sabemos por qué estaba bien para Ezequías tener una segunda Pascua. Entonces en el capítulo 30 más bien, él va a llamar a todos, tanto al reino del norte como al reino del sur. Y esto se representa por el símbolo de Dan hasta Beerseba. Es el símbolo. Y permítame ver, he cambiado estas notas tantas veces cuando las estaba usando. Antes tenía las referencias de Dan a Beerseba. Bueno, tal vez estén en estas notas, tal vez no lo están. Esta parece ser la versión reducida. En el siguiente capítulo, el capítulo 10, trata con la trompeta de plata y las trompetas. Las trompetas básicamente fueron hechas para que los sacerdotes se comunicaran con la congregación. Cuando lo tomas a un nivel espiritual, refleja exactamente lo que está sucediendo ahora. La trompeta debe hacerse sonar en la congregación de la iglesia adventista para que aprendan las señales y que avancen unos y otros permanezcan. Sí, de hecho, en una ocasión, el hermano Diante trató con esas trompetas del capítulo 10 y allí mostró que un sonido es para reunir la congregación para una asamblea sagrada y hay otro sonido que es para la guerra, y cuando haces una distinción entre estas dos trompetas ves la diferencia. Entonces puedes distinguir cuando en las escrituras se habla de una trompeta, si se está refiriendo a preparativos para la guerra, entonces es el sonido de la trompeta para la guerra, o si en el contexto se refiere a una reunión, entonces es un llamado diferente. Entonces cuando entras en el libro de Joel, había una discusión en el libro de Joel, y verás que la trompeta en Joel es para reunir al pueblo de Dios, y los personajes que se colocaron en el lado equivocado del asunto de esta discusión estaban interpretando esa trompeta como una trompeta de guerra, y eso los desvió. Y Números 10 es lo que te da la claridad sobre las diferentes trompetas. Estamos buscando las referencias de las citas donde se habla de Dan a Beerseba. Si vamos a Segunda de Crónicas 30, Segunda de Crónicas 30, el versículo 5, Ezequías ahora reconoce que está bien tener una segunda Pascua basado en Números capítulo 9. Así que tendrá una segunda Pascua en el día 14 del segundo mes, porque para el día 16 del primer mes el templo estuvo listo. Así que enviará un mensaje a ambos reinos del norte y del sur. Y hay un símbolo que surge aquí. Dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Ahora, danos básicamente cuál es tu primera definición de Beerseba hasta Dan. Muy bien, la unión de los dos palos.
Ella va a decir que Beerseba hasta Dan es del clamor de medianoche hasta la ley dominical, donde los dos palos son unidos. Pero noten ese versículo cómo comienza. Y determinaron hacer pasar pregón. ¿Un qué? Un pregón o decreto, y al clamor de medianoche hay un decreto. Así que cabe allí. Así que cuéntanos acerca de Beerseba y Dan. ¿Se dan cuenta de lo que estamos mirando ahora? Es lo mismo que cuando miramos el primer día del primer mes. Solo vamos mirando las referencias donde dice Beerseba hasta Dan o Dan hasta Beerseba y sacamos la verdad de lo que está sucediendo entre la unión de los dos palos durante ese periodo de tiempo y encontramos muchas cosas sucediendo de puertas de profetas establecidos. Hay una reunión, ¿cuáles eran unos de los otros profetas establecidos? Una reunión o la casa de David se establece. ¿Tiene las referencias? Pero donde yo quiero comenzar es, ¿qué significa Dan? Significa juzgado. ¿Qué significa Beerseba? Casa. Shiva es 7 veces. Olvido lo que significa Beerseba. Ber significa pozo de agua. Pozo de agua de los 7. O pozo del juramento. Así que en la historia milerita, hermana Browen, porque usted lo estudió, en la historia milerita, ¿dónde está Beerseba y Dan? Muy bien, a un nivel 1798, porque allí terminan los 7 tiempos. Es el pozo del juramento, el pozo de los 7 tiempos. Esa palabra para pozo casi es la misma que se traduce como 7 veces en Levítico 26. Pero el juicio comienza ¿cuándo? 22 de octubre de 1844. Por tanto, Beerseba hasta Dan en la historia milerita es 1798 hasta 1844. Y para nosotros sería desde 1989 hasta la medianoche. Probablemente. Nunca he analizado completamente eso, pero miremos, ¿tienes las referencias? Miremos lo que está en Samuel. Hay uno en 1 de Samuel 3:20. Estamos buscando desde Beerseba hasta Dan. Esto se abre. Por causa del primer día del primer mes, esta es la clase de luz que el león de la tribu de Judá abre. Aunque algunas personas dicen que nada glorioso ha sucedido desde el 9:11. 1 de Samuel 3:20. Ahora, solo para que lo sepan, Beerseba es un símbolo del pacto. Si ven que Abraham, Isaac y Jacob fueron a través de sus propias historias, ellos cruzaron a través de Beerseba. Cuando Jacob decide que entrará a Egipto a reunirse con José y sus hijos y sale para allá, ¿a dónde se dirige primero y se detiene antes? Él va a Beerseba. Muy bien, entonces Beerseba es el pozo del 7 y es un tema importante. ¿Dónde es que las tribus del norte levantaron el becerro de oro? En Dan y Betel. Betel, la iglesia, Betel es la iglesia, Dan el estado. Muy bien. Versículo 20 del capítulo 3 es lo que estás diciendo. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto? El Señor aparece y hay un profeta siendo establecido entre la medianoche y la ley dominical. Muy bien, pero ¿cómo se marca esa significancia en este capítulo? El versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia.
¿Qué es una visión abierta? La que sucede delante de todos, públicamente. ¿Dónde fue la primera visión de la hermana White? Portland, Maine. ¿Dónde fue su última visión abierta? Portland, Oregon. ¿Cuántos años después? 40 años después. Muy bien. Así que, y ella es clara que las visiones abiertas le dejaron de suceder a ella. ¿Por qué? Porque ahora estás en 1884 y el pueblo de Dios estaba desdeñando el don de profecía porque les estorbaba. 4 años después, en 1888, ellos lo rechazaron abiertamente. Bien, pero antes que lleguen a 1884, ya se ha llegado a tal crisis que el Señor cierra las visiones abiertas. ¿Cómo? Los líderes no les gusta. Los líderes no les gustaba ser reprendidos, pero ¿por qué? ¿Por qué se cerró? Fue por incredulidad en la autoridad del espíritu de profecía, no porque se veía como algo extraño. Quizás se veía extraño, pero si tú sabías que una persona estaba recibiendo una visión del Señor en tu presencia, probablemente sería una experiencia convincente, santa y sagrada. Si lo dudabas y pensabas que era una gran tontería, probablemente no estarías allí para comenzar. Pero de cualquier modo, capítulo 3, el versículo 1, ya no hay visión abierta en Silo. ¿Por qué? Probablemente había hombres que estaban allí en ese tiempo que no querían que ella hiciera eso, como Elí. Pero Elí no estaba resistiendo. No, pero Elí estaba en ese tiempo. Sí, es por eso, porque ya se había alcanzado tal estado de apostasía en Israel, que ya no hubo más visiones abiertas, pero para el tiempo que llegas al final, Samuel será establecido como profeta. ¿Y por qué es eso? Porque el Señor se reveló a sí mismo a Samuel por su palabra, por la palabra del Señor. Así que el espíritu de profecía ha sido reestablecido en esa historia. ¿Y quién lo sabía? Todos desde Dan hasta Berseba lo sabían. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Browen no nos lo ha comprobado, pero lo que venimos a comprender es que desde Dan hasta Berseba es la historia desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical, donde los dos palos son unidos. Sabemos que es cuando entraría de nuevo. ¿Es lo que estás diciendo? No, no es lo que estoy diciendo, pero es probable que ya lo saben. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando llegas al clamor de medianoche, el espíritu de profecía será restaurado. Muy bien, ¿cuándo fue quitado? 1915. Ella todavía tenía visiones de noche. Aunque tenía visiones, no dejó de tener visiones, solo dejó de tener visiones abiertas en 1884. Pero siguió teniendo visiones hasta que pasó al descanso en 1915. Y la única razón por la que no hubo un profeta reemplazándolo inmediatamente, quizá antes de que pasara al descanso, fue porque la apostasía había alcanzado un nivel donde ese don le fue quitado a la iglesia remanente. Pero lo que esto nos está enseñando desde Dan hasta Berseba es que cuando llegues al clamor de medianoche, todos los dones son restaurados. ¿Por qué? Entra la iglesia triunfante y todas las veces que no ha habido pecado en la iglesia de Dios se manifiestan todos los dones. Así que eso es lo que esto nos estaba enseñando en ese tiempo. Hay una publicación que quisiera poder recordar donde alguien repasó los 4 o 5 profetas nombrados en el adventismo hoy a través del mundo que pretenden tener el don profético. Probablemente son 7.
están proclamando tener este don profético, y este artículo habla un poco de lo que están enseñando y ese tipo de cosas, y es interesante que eso sucede ahora, justo ahora, y están siendo documentado, la falsificación. Y hace años, probablemente antes de que fueras un adolescente, yo fui a una reunión en Loma Linda y había un personaje allí, uno muy bien conocido en el adventismo, creo que de nombre Spangler, uno de los de la conferencia general. Quiero decir que él estaba dirigiendo esa junta, y una de las cosas que enfatizaron en esa junta en ese tiempo, y no me acuerdo bien del número, ellos pensaban que había como 30 o 40 personas, creo, en el adventismo alrededor del mundo que pretendían entender el don profético en una forma u otra. Así que siempre ha sido así. Incluso cuando Elena White vivía, había gente que supuestamente estaba manifestando el don profético que ella tenía que arreglar y reprenderlos. Creo que Satanás está haciendo eso para poder hacerla caer, para ponerla a nivel de esos otros profetas falsos. Sí, pero es parte de ello. Pero, ¿cuál es la otra parte? Si el espíritu de profecía va a ser restaurado en el clamor de medianoche o a nivel fractal, vemos que va a ser restaurado a la medianoche con la iglesia triunfante. ¿Qué sucedería antes de eso? ¿Qué debería suceder? Una falsificación. Vendrá antes. Eso ya se está viendo porque el ministerio que se nos está oponiendo pretende ser Samuel Snow y Elías. Pero, ¿qué otro Dan hasta Berseba tienes para nosotros? Hay otro en 2 de Samuel 3:10. 2 de Samuel 3:10. Muy bien, eso es con David, porque yo quiero llegar a David. 2 de Samuel 3:10. Muy bien, versículo 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Así que los primeros 9 versículos están hablando del tiempo de guerra, cuando Saúl y David eran contemporáneos. El versículo 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando y debilitando. Este no es el que estoy buscando. El 17:11. 17:11, vamos a eso. No recuerdo bien todo lo que entendimos de este aquí, pero lo voy a pasar, lo voy a saltar. Bien, 17:11. Muy bien, se trata de Absalón. Tengo que darle un repaso para poder recordarlos. Cuando entras en estos pasajes, a lo que quiero llegar con David es que encontrarás todas estas historias acerca de Dan hasta Berseba. Por lo menos una de ellas, si no es que 2, están hablando de su pecado, y su pecado era una relación de matrimonio ilícito. Por tanto, te permite ver que la prueba de la imagen de la bestia comienza en el clamor de medianoche. Y eso es lo que estamos diciendo. Dan y Berseba están representando el clamor de medianoche y la ley dominical. Solo que no lo alcanzo a recordar ahora. Sí, el censo del pueblo.
estaban todos pacíficamente en sus tiendas. Dice que estaban todos descansando en sus tiendas allí en Berseba. Así que hay un reposo. Sí, me tengo que repasar todo eso. Pero lo que yo quería que vieran es en 2 de Crónicas 29 y 30, cuando llegamos al primer día del primer mes, una de las primeras cosas que pudimos ver fueron los 8 días para purificar a los sacerdotes y 8 días para purificar a los levitas. Estaban en el templo y el atrio y llegamos a entender que eran los sacerdotes y los levitas. Pero toda clase de cosas comienzan a abrirse, tales como la columna de fuego, el permanecer en sus tiendas, esto de Dan hasta Berseba, lo que estamos viendo. Así que, para recordar el propósito de este estudio en particular, cuando se trata del octavo en Crónicas, este sería el octavo día. Esos primeros 7 días es un proceso de purificación, pero aquí hay una ofrenda y aquí hay una postración, se postran. Y recordemos, ¿cuántos se están postrando aquí? En Ezequiel 8 son 25. Con Gedeón, él hace postrarse a los 9,700. Hace que se postren a tomar el agua. ¿Y qué acerca de Abigail? Se bajó del asno. ¿Y qué justificación tenemos para decir que Abigail se bajó antes en este marcador, antes de aquí, de este marcador? Porque aquí está Carmel. ¿Quién era su esposo de Abigail? Nabal. Está en el Carmel. ¿Y cuántos Carmel hay? Hay 2. Hay un monte Carmelo y una ciudad Carmel. Así que Carmelo representa iglesia y estado. Una ciudad y un monte. Así que Nabal está en la ciudad de Carmel y David está en el desierto de Parán. Y este es el desierto de Parán, y Parán está asociado con Arabia y el Islam. Antes de esto, él está en el desierto de En-Gadi. ¿Y qué pasa en el desierto de En-Gadi que acabamos de leer? Leímos el versículo 2 de Samuel 3:1, que había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Esa es esta historia de En-Gadi. Pero aquí, ¿qué sucede? Saúl muere. Muy bien, ahora estás en el desierto de Parán. Y David le ha pedido a Nabal algo de apoyo, y Nabal dice de ninguna manera. Y entonces David manda ¿cuántos hombres? 10 hombres para ir a tratar con Nabal. ¿Son 10 hombres los que mandó? Hay un 10 allí y creo que son sus hombres. Y luego hay 10 días para que Nabal muera acá. Tenemos 10 y 10. Pero cuando Abigail escucha de ello y sale y se reúne una ofrenda para David y sale a encontrarse con él a la orilla del monte y se postra sobre su rostro. Así que en el nivel mayor, si este es el clamor de medianoche del nivel mayor, ella se está postrando a la medianoche. Pero viéndolo en fractales, ella se está postrando antes de la medianoche en la historia de los sacerdotes. Se está postrando aquí en la 4ª abominación de Ezequiel 8.
¿Todos siguieron esa lógica? Increíble que podemos seguir esa lógica, tener esa cantidad de líneas de profecía y poder confiar en ellas. Así que aquí hay una postración. ¿Qué otra postración hay aquí? Yo estoy argumentando que primeros escritos 54 a 56. Aquí hay dos clases postrándose. ¿Es Abigail la misma clase de los 25 o los 9700? Muy bien. Así que en estos tres testigos ya tenemos dos clases postrándose. Primeros escritos 54 a 56 tenemos dos clases postrándose. Y luego Jesús se levanta. Eso dice en primeros escritos. Él se levanta y una clase se levanta con él y los conducirá durante un trecho, es lo que dice. Así que está sucediendo una separación entre estas dos clases de aquí. Y después vendrá un ángel y él se levantará del trono y se moverá hacia el lugar santísimo en un carro. Y el octavo, que son una ofrenda, aún están junto a la puerta del tabernáculo, pero han seguido al Cordero a donde quiera que va. Y en primeros escritos, páginas 54 y 56, no sé si lo hice en esta clase o en otra parte recientemente, pero terminaré con esto. Y lo quiero señalar para que lo vean. La clase que no sigue a Cristo en esta historia, la hermana Juan nos dice que son dejados en perfectas tinieblas. Y cuando tomas esa expresión, perfectas tinieblas, puedes buscar ahí mismo en primeros escritos, página 259 y 260, donde dice que los judíos fueron dejados en oscuridad total. Y la razón para que los judíos fueran dejados en oscuridad es porque no entendieron el cambio de dispensación que se estaba llevando a cabo. Así que esta tiene que ser la misma oscuridad total para estos personajes, porque es la misma historia. No están entendiendo el cambio de dispensación que se está llevando a cabo. Y cuando Él se levanta, ¿qué hace para que los sabios se levanten y lo puedan seguir? Levanta su brazo, obtiene luz del Padre y después es ondeada sobre el pueblo. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva a la primera visión de Elena de White. Había una luz brillante establecida al comienzo del sendero, y Cristo estaba al final del sendero, y levantaba su glorioso brazo derecho, y ondeaba una luz sobre la hueste adventista. Y basado sobre el hecho que Cristo ilustra el fin desde el principio, si la luz del comienzo del sendero es el clamor de medianoche, entonces la luz de su glorioso brazo derecho tiene que ser la luz del clamor de medianoche una vez más. Y esta es la historia del clamor de medianoche. Y, por lo tanto, habrá un grupo de personas que no recibirán la luz del clamor de medianoche porque no entienden el cambio de dispensación que está sucediendo en ese punto del tiempo y serán dejados en perfectas tinieblas. Y allí es donde estamos, al borde de esto, evidentemente. Hermano Jason, ¿quieres orar? Querido Dios, gracias por este día y gracias porque podemos juntarnos a estudiar tu palabra. Y ahora que nos proponemos a cumplirla, sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.